Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les hablaremos del libro 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo. Empezaremos hablando del capítulo 1. 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo. Capítulo 1. No hay mercados libres. Los mercados tienen que ser libres, o al menos eso es lo que cuentan siempre los economistas defensores libres del mercado. Ya que cuando un gobierno dicta lo que pueden hacer los actores del mercado, los recursos bajan y dejan de fluir con la máxima eficacia, pues limitan los beneficios que pueden obtener. Lo que realmente no cuentan es que el mercado libre no existe, pues todos los mercados tienen reglas y límites. De modo que si un mercado parece ser libre, solo es porque aceptamos de forma incondicional sus restricciones, pues no llegamos a verlas a simple vista. Capítulo 2. Las empresas no se han de gestionar en beneficio de sus dueños. Los dueños de las empresas son los accionistas, y por lo tanto hay que gestionarlas en su beneficio. Al ser los que arriesgan, es normal que estén interesados en maximizar beneficios, porque las ganancias dependen de ello. Los accionistas se van haciendo presente cuando las empresas empiezan a crecer y los gestores profesionales van tomando su lugar. Debido al temor de los fundadores al perder parte de sus ingresos, se establece el principio de maximización de beneficios del valor del accionista. Esto consistía en compensar a los directivos mediante las cantidades que ingresaban y mediante lo que eran capaces de aportar. Se lograba a través de dos pasos, los cuales eran el recorte de gastos y el reparto de beneficios entre accionistas. La maximización del valor del accionista es tan mala para la empresa como para el resto de la economía. Capítulo 5. Si piensas lo peor de los demás, te darán lo peor. Lo que cuentan es que el mercado tiene la virtud de encauzar la energía de individuos egoístas que solo piensan en sí mismos hacia la producción de la armonía social. El comunismo fracasó por negar ese instinto humano y fundar su política económica con la premisa de que todos somos desinteresados, o como mínimo muy altruistas. Pero lo que no cuentan es que el interés personal es uno de los más marcados de la mayoría de las personas, pero no es lo único que nos impulsa. En muchos casos, ni siquiera es nuestra principal motivación. Si el mundo va como va, es por las personas, no son agentes totalmente interesadas que creen en la economía de libre mercado. Se debe diseñar un sistema económico que, sin ignorar que a menudo la gente es egoísta, saque el máximo provecho a otras motivaciones humanas y así obtener lo mejor de la gente. Si pensamos lo peor de los demás, lo más probable es que nos den lo peor. Capítulo 8. El capital tiene patria. El verdadero héroe de la globalización ha sido la compañía transnacional. Estas son empresas que pueden mantener su sede en el país de origen, pero gran parte de sus instalaciones productivas y de investigación se encuentran fuera del país. Así es como dan trabajo a todo el mundo. A pesar de la creciente transnacionalización del capital, la mayoría de las compañías transnacionales siguen siendo empresas nacionales con actividad internacional. Cuando tienen que cerrar fábricas o recortar empleos, suelen dejar a su país de origen en último lugar. Y a consecuencia de ello, los beneficios de una compañía transnacional van a pagar a su país de origen. ¿Por qué en este mundo globalizado existe un sesgo hacia el país de origen? Pues según la postura del libre mercado, la nacionalidad del capital no importa ni debería de importar, porque para una empresa sobreviva, debe aumentar o maximizar sus beneficios y su patrimonio, independientemente de dónde proceda ese capital. Este capítulo nos cuenta que en la historia se ha demostrado que no hay motivos para asumir que la redistribución ascendente de los ingresos fomente el crecimiento económico y por lo tanto mejore nuestro nivel de vida. El hecho de engrandecer a los ricos no nos enriquece a los demás. El problema es que concentrar las ganancias en manos del supuesto inversor no crea un más grande incremento si aquel inversor no invierte más. Hay varios motivos para creer que la redistribución descendente de las ganancias, si se hace bien y en el mejor instante, puede contribuir al aumento. La mejor forma de fomentar la economía es redistribuir la riqueza hacia abajo.
debido a que los pobres tienden a gastar una mayor parte de sus ingresos. El impacto estimulante de que los domicilios con menos ingresos reciban $1.000 millones suplementarios por medio de un más grande gasto en prestaciones sociales va a ser más grande que si se le da la misma porción a los ricos por medio de recortes de impuestos. Sin embargo, si los sueldos no se estancan en niveles de permanencia o por debajo de ellos, el extra de ingresos va a poder impulsar que los trabajadores inviertan en enseñanza y salud, lo que va a poder incrementar su productividad y por lo tanto el aumento económico. Para que los ricos beneficien al resto de la sociedad, será esencial que los ricos se vean obligados a potenciar la inversión y por lo tanto el desarrollo a través de medidas políticas como disminuir los impuestos a las personas y empresas ricas, a condición de que inviertan y compartan después los frutos de ese aumento mediante un componente como el estado de bienestar. Capítulo 16. No somos bastante inteligentes para dejar que todo dependa del mercado. El error que cometemos es asumir que los participantes del mercado saben lo que hacen, dado que actúan en función a lo que más conviene y conocen su área. La verdad es que la gente no sabe necesariamente lo que hace porque tenemos una racionalidad limitada. El mundo es muy complejo y nuestra capacidad de respuesta muy reducida. Por eso es necesario acotar nuestra libertad de elección para reducir la complejidad de los problemas a los que debemos hacer frente. La regularización gubernamental a menudo funciona, sobre todo en ámbitos complejos como el mercado financiero actual. Y no porque el gobierno tenga más conocimientos, sino porque acota las posibilidades y por lo tanto la complejidad de los problemas, reduciendo así el peligro de que algo salga mal. Un ejemplo que nos proporciona el libro es el error de Robert Merton y Michael Scholz, los cuales recibieron el Premio Nobel de la Economía por su nuevo método para establecer el valor de los derivados en 1998. Una empresa de la cual era en el consejo de dirección, Long Term Capital Management, previó que su quiebra arrasaría consigo todo lo demás. La Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, el Banco Central del país, forzó que los bancos creditores a que inyectasen dinero en la compañía y se convirtieran en accionistas contra su voluntad, lo cual les dio control más del 90% de las acciones. Al final la compañía quebró en el 2000. Volvió a pasar lo mismo en 2009 con su nueva empresa llamada Trinsum Group. Ahora, si dos ganadores del premio Nobel no sabían lo que hacían, podemos decir que ni los expertos saben todo sobre mercados y su funcionamiento. La teoría de Herbert Simon es que intentamos ser racionales, pero nuestra capacidad de serlo está sujeta a grandes límites. El mundo es demasiado complejo para que nuestra inteligencia limitada lo comprenda a fondo. Nos enseña que muchas regularizaciones no funcionan porque el gobierno sepa necesariamente más que los regulados, sino porque limitan la complejidad de las actividades, lo cual permite que los regulados tomen decisiones más acertadas. A pesar de la caída del comunismo, aún vivimos en economías planificadas. Las economías capitalistas están en grandes medidas planificadas, aunque no a tan gran escala como la planificación central comunista. En los años 50 y 60, Francia fomentó con gran éxito las inversiones y la innovación tecnológica mediante la planificación, y gracias a ello se adelantó a la economía británica como segunda potencia industrial europea. También otros países europeos como Finlandia, Noruega y Austria usaron con éxito la planificación indicativa para mejorar sus economías en los años 60 y 50. Este tipo de planificación es en el que el gobierno de un país capitalista establece una serie de objetivos generales sobre variables económicas clave, como invertir en sectores estratégicos, desarrollar la infraestructura, potenciar las exportaciones. Y para alcanzarlos no se enfrenta al sector privado, sino que colabora con él. Las economías del milagro asiático, o sea Japón, Corea y Taiwán, también usaron la planificación indicativa entre los años 50 y 80, aunque no todos han tenido éxito como el caso de India. Pero los europeos y Asia Oriental demuestran que ciertas formas de planificación no son incompatibles con el capitalismo y que hasta pueden fomentar con gran acierto el desarrollo capitalista. La cuestión es, por lo tanto, no es si planificar o no, sino cuáles son los niveles y las formas adecuadas de planificación para diversas actividades. Eso sería por el día de hoy. Muchas gracias por ver.